el dólar se dispara, la inflación también. Matías, gracias por esta tarde conectarse con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Gracias La- por el llamado. Igualmente, ¿la situación del dólar es imparable? ¿Por qué? Bueno, lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas sí es un rebrote nuevamente de los dólares financieros. Están subiendo tanto el contado con liqui, el MEP y el Blue. Eso probablemente veamos que vuelva a tener algún impacto en los precios domésticos, como ocurrió en el segundo semestre del año pasado. Como ustedes recordarán, en el mes de julio, cuando se desata la gran devaluación de los mercados paralelos, aunque el mercado oficial no se devaluaba. Esa ampliación de la brecha entre los mercados paralelos y el mercado oficial provocó un aumento de la inflación que nos llevó a cerrar el año pasado en casi 100% de inflación. Hoy estamos en una tasa de inflación mensual entre 5 y el 6% como piso, porque todas las variables nominales están moviéndose a ese ritmo. Y si los dólares paralelos continúan con esta escalada que vimos en los últimos días, en las últimas semanas, probablemente eso pueda provocar que la inflación suba algún escalón más. Mm. Me parece que la situación es bastante preocupante. Hoy fue el primer día en el que el Banco Central tuvo que vender reservas después de varios días de estar comprando. Así que eso muestra, es un segundo elemento que aporta, digamos, más información para describir la situación de tensión que está viviendo el mercado de cambios y que probablemente se agrave en los próximos meses debido a la fuerte sequía que está atravesando el campo y que ya sabemos que va a aportar una gran cantidad de dólares menos que el año pasado. ¿De cuántos son las reservas? Porque muchos hablaron de que terminamos con 7.000 millones de dólares, otros señalaron a esta altura 5.000. Más allá de que eso es muy poquito, si lo comparamos incluso con lo que pasa con los bancos centrales de la región, si salen a vender reservas, bueno, va a estar más complicado, ¿no? Sí, totalmente. El año pasado efectivamente se terminó siguiendo la métrica del Fondo Monetario Internacional. Siempre hay distintos números dependiendo de las consultoras porque, digamos, las reservas netas generalmente son las más cuestionables porque no hay una única metodología. Dependiendo qué se le saque a las reservas brutas de la cuenta, podemos llegar a distintos números. Pero siguiendo las métricas del Fondo Monetario, había a fines del año pasado reservas netas por 7.000 millones de dólares. En estos días, en los primeros días de enero, se han tenido que hacer algunos pagos de vencimientos de deuda y también vamos a tener que empezar a hacerle pagos al Fondo Monetario. Entonces, eso va a ir drenando las reservas internacionales y es claramente, como bien decís, sean 7.000 o sean 5.000 en parámetros internacionales o incluso en parámetros, si lo miramos con alguna otra variable en Argentina, es muy poco. 7.000 millones de dólares es un poquito más que las importaciones de un mes de nuestro país. Entonces podríamos decir que las reservas netas del Banco Central son solo un mes de importaciones. Bueno, este es un gran problema, porque uno sale a comprar algunos insumos, me pasó el otro día con materiales eléctricos, y no hay. Empieza a haber desabastecimiento, lo consulté con profesionales como vos de la economía, y dicen que faltan algunos insumos justamente por el problema con las importaciones. Pero además hay vencimientos muy altos en los próximos meses, ¿no? Recordémoslo, entre marzo, abril, vencimientos que embargan a la Argentina, ¿no? Con respecto a lo que tiene que pagar. Sí, a ver, los mayores vencimientos que por ahí que estamos viendo como noticias en los medios y demás, son vencimientos de deuda en pesos, que eso, digamos, genera otro tipo de problemas, pero no un problema particular con las reservas internacionales. Pero sí es cierto que el cronograma de vencimientos con el Fondo Monetario, que el año pasado era positivo en términos netos para la Argentina, este año se vuelve negativo. ¿Qué quiere decir? Que todos los meses o cada 2 o 3 meses el Fondo Monetario hace un desembolso al país y al país le paga una parte de la cuota de la deuda. Bueno, el año pasado los desembolsos que el fondo le dio al país fueron menores que los pagos que el país le tenía que hacer. Este año la situación es diferente. Este año, si bien vamos a recibir desembolsos del Fondo Monetario, los pagos que Argentina tiene que hacer son mayores que esos desembolsos, por lo tanto, en términos netos, ya va a tener que empezar, a diferencia del año pasado, a devolver en términos netos parte de ese préstamo, y eso es lo que va, digamos, a complicar la situación. Y esto que decías vos recién, de faltantes de algunos bienes y demás, tiene que, digamos, es todo parte del mismo problema. El gobierno se enfrenta está en la disyuntiva de cerrar más el cepo para perder menos reservas, pero cerrar el cepo implica trabar importaciones y trabar importaciones implica que empieza a haber escasez de muchos productos que son importados o que para ser producidos localmente necesitan de alguna pieza o de algún componente importado, o
no trabar más el cepo y correr el riesgo de, o sea, abrir y atender la demanda efectiva por importaciones que hay en el mercado, y de esa manera empezar a perder reservas y estar, digamos, más cerca de una posible devaluación, que es lo que te está indicando Claro. los precios tan altos de los El dólar paralelos. libre que aumenta es de algún modo un aumento de la inflación y también una devaluación. Y la inflación, que Massa quiere llevarlo al 3% mensual para poder cumplir con el presupuesto y con el fondo, de un 60% en este 2023, parece inalcanzable. Por eso la manifestación de convocar al sindicato de camioneros, a los buenos muchachos, a las calles a controlar precios, que motivó una denuncia de Lilita Carrió sobre este tema, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y otros posibles delitos, y que está provocando también una inquietud en el frente opositor. Acaba de haber una reunión allí donde estuviste presente, Lilita Carrió, con Gerardo Morales y otros interlocutores. ¿Por qué fue la reunión? Vamos a ver la foto, allí la vemos, y el tuit además de Gerardo Morales, que dice: con Elisa Carrió y Maxi Ferraro y nuestros equipos políticos y técnicos nos estamos preparando para gobernar el país, convencidos de que la propuesta de Juntos por el Cambio tiene que ser superadora del pasado. ¿En qué consistió esta reunión? Allí estuviste, ¿no? Sí, bueno, básicamente fue una reunión en el marco de, digamos, de la coalición de Juntos por el Cambio, que ellos suelen tener habitualmente por distintos temas. La de hoy era particularmente para charlar sobre la situación económica y sobre digamos, lineamientos en común de un futuro programa económico en caso de gobernar el país en las próximas, de ganar las elecciones y gobernar el país. Entonces, por eso fuimos convocados algunos cuadros técnicos de asesoramiento técnico de los dos partidos para intercambiar opiniones, que es algo que venimos haciendo ya desde el año pasado en el marco de un trabajo en conjunto de las fundaciones de los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Así que básicamente nuestro rol fue exponer un poco, charlar como lo hacíamos recién con vos, digamos, exponer la situación difícil que está atravesando la economía argentina y comenzar a pensar, más que comenzar, digamos, seguir pensando y seguir elaborando posibles propuestas tanto de corto plazo para tratar de estabilizar esta macroeconomía cada vez más desordenada que estamos viendo, Sí. como más a mediano y largo plazo en una idea más de futuro, de crecimiento y desarrollo. Hagamos un breve ping-pong sobre 3 o 4 temas. Te pido síntesis en lo posible, agradeciéndote, Matías, esta entrevista, que explicás muy bien, porque lo económico es complejo de ser explicado muchas veces. Reforma laboral, ¿sí o no? Y ¿cómo lo harían, cómo lo plantearían de cara a la sociedad si es que son gobierno? Bueno, creo que hay pocas dudas dentro del arco opositor de que la legislación laboral, o al menos los convenios colectivos de trabajo, deben ser adaptados a la situación actual que está viviendo el mercado de trabajo mundial y argentino. La informalidad laboral en Argentina alcanza el 50%, así que sí, creo que tenemos que enfrentar ese tema y que hacer modificaciones para que la forma de trabajo se ajuste a las necesidades que hoy tienen las empresas. Tienen en cuenta lo que pasa con los sindicatos, ¿no? Lo que va a pasar. Ya Moyano advirtió que si vuelven, bueno, salen a la calle, ellos. Bueno, lo que hay que tener en cuenta ahí es que cuando hablan muchas veces los sindicatos, como te decía recién, si el 50% de los trabajadores son informales, entonces los que están hablando están representando solo a la mitad de los trabajadores. Y está quedando toda una mitad del país que un futuro gobierno tiene que representar al 100%. Entonces va a tener que hablar, sí va a tener que pero además, me parece ¿cuál es la población económicamente activa? ¿Son 22 millones la población económicamente activa aproximadamente? Un poquito menos. ¿Un poquito menos? 19 millones más o menos. ¿Cuánto? 19 millones 19. De 19 solo son 6 los trabajadores formales, ¿no? ¿O son 6 millones los trabajadores del Estado? No, son 6 millones son los trabajadores del sector privado en relación de dependencia. Después tenés 3.200.000 aproximadamente de empleados públicos. Después tenés autónomos, que no son relación de dependencia, pero que son registrados del sector privado. Y después sí tenés lo netamente informal y lo que está ahí como en un nivel intermedio, que es básicamente todo el esquema de monotributo, que muchas veces es un monotributo real y muchas veces es una relación laboral encubierta, digamos. Antes de preguntarte por la reforma impositiva, te quiero preguntar por los planes sociales, pero lo va a hacer mejor Paula Rossi. ¿Cómo estás, Matías? Porque si yo te digo la frase, falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales, vos capaz me decís, la dijo un empresario.
porque lo hemos escuchado en voz de varios empresarios argentinos, pero no, te digo que no. Quien lo dijo fue Mario Iggi, que fue bastante duro en los términos que utilizó hoy en un acto con el presidente Alberto Fernández con respecto a las ayudas sociales que da el Estado y a cómo deben comportarse quienes son beneficiarios. Si quieren lo escuchamos. A ver. Pero este país, con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar, no lo está pudiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Hay que dejar, compañeros, aquellos les digo que tienen un programa y no van a trabajar, ni hacen la contraprestación, ni se presentan, ni tampoco lo podemos encontrar cuando lo relevamos, decirle que hay que dejar de ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a laburar, compañeros, porque es la única forma de salir. Basta de garroneros en el país. Que vengan a laburar porque hoy mano de obra hay. No quieren laburar. Y encima cortan y piden más beneficios de los que están teniendo, que solamente es un paliativo para las crisis sociales. Entonces, querido presidente, son mentiras que no hay laburo. Son mentiras porque acá hace falta mano de obra como acá en todo el país. Vaya al norte, no pueden cosechar porque no hay mano de obra. Vaya a donde vaya a Mendoza, San Juan o vaya a Entre Ríos, falta mano de obra. ¿Por qué? Porque están los planes sociales que no dejan que la gente trabaje. Wow. No, este no es Mario Iggi. A mí no me digan porque no es Mario. Primero no tiene el poncho, no tiene el poncho. Mario Iggi. Es verdad. Y probablemente se sacó el poncho y se sacó, no sé, no quiero decir, perdón, no quiero usar ninguna palabra que sea impropia. Pero es otro Mario Iggi, está haciendo una descripción que parece ser opositor. Bien, Mario, bien. Matías, ¿qué decís? A ver, sobre el gran contenido político que tienen estas declaraciones y la incoherencia por ahí entre tantos años haciendo una cosa y diciendo otra, no voy a comentar. Me parece más atinado hacer un comentario más técnico. Me parece que cuando se habla de planes sociales hay que diferenciar, por un lado, lo que forma parte del sistema de seguridad social, que, por ejemplo, la asignación universal por hijo es un complemento de las asignaciones familiares para aquellos hijos de trabajadores no registrados, que hasta ese momento estaban quedando por fuera de la protección social. Y otra cosa es lo que sí son, por ejemplo, los planes por trabajos en cooperativas, como el potenciar trabajo y demás, que creció mucho durante los últimos 2 años, particularmente en el contexto de pandemia, y que el propio gobierno ha dicho que hay que revisarlo porque ha habido una especie de descontrol en algún momento en el otorgamiento de hecho, dieron de baja casi... No, en realidad los pusieron en pausa. Pusieron en pausa más de 150.000 planes sociales. Esto fue anunciado por Victoria Tolosa Paz. Eso se dejó en pausa para que quienes no revalidaron todavía sus datos tengan un tiempo más para hacerlo. Pero van a cobrar la mitad de lo que cobraban para tratar de solventar, digamos, esas cuestiones de las inteligencias que hay en el sistema. ¿Cuántos planes tenés contabilizado? Veo que sos muy bueno con los números. ¿Tenés contabilizado el universo de planes en general en la Argentina? Bueno, ahí, como les decía, dependiendo de qué pongamos en el universo. Si hablamos particularmente hoy que el principal plan social es el potenciar trabajo, estamos en 1,5 millones aproximadamente. Te sumo un dato más, porque en este momento, viste que Mario Iggi es muy duro también y dice, bueno, están en la calle reclamando. Recordemos, hay un sector de los movimientos sociales que son los que están más referenciados en la izquierda, que son opositores a la gestión de Alberto Fernández, y en este momento están reunidos, se reunían a las 18 horas para establecer qué es lo que van a hacer debido a esta medida de poner en pausa más de 150.000 planes. Lo que me dijeron es, la semana que viene es muy probable que estemos en la calle, o sea, se termina la tregua, parece que se terminaría la tregua con Victoria Tolosa Paz y estos acuerdos que hicieron en el fin de año, comienzo de año. Correcto. Me decías que hay 1,5 millones de potenciar. 1,5 millones de potenciar. Ese es el principal programa social hoy nacional. Después hay provincias que tienen algunos programas que incluso se superponen, pero ahí lamentablemente no tenemos estadísticas ordenadas como para poder cuantificarlo. Pero más o menos hoy el universo muchas veces se confunde entre lo que eran los planes jefes y jefas y todo eso. La verdad es que en el último tiempo se ha ido medio agrupando y quedó todo bajo el paraguas del potenciar trabajo, y esos son hoy actualmente 1,5 millones
programas. ¿Y esto, Matías, se charla en estos encuentros que hay, por ejemplo? Porque yo recuerdo también durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo una fuerte apuesta a los planes sociales. ¿Se charla de cara a la posibilidad de ser gobierno este año cómo se va a administrar esa situación? Porque también hay que decir que en la Argentina hay un nivel altísimo de pobreza. Entonces, ¿cómo se hace, no? Si no se les da la ayuda, pero al mismo tiempo, ¿qué se las deja esta gente desamparada? No, totalmente. A ver, cuando uno, lo que hablábamos un poco al principio, sin un programa de estabilización que pueda ordenar la macroeconomía, que nos ponga con una tasa de inflación normal y que pueda hacer volver a crecer a la economía argentina, es imposible empezar a hablar de desarmar esta estructura, digamos, de especie de protección por parte del Estado, porque todas esas personas, yo a diferencia de lo que decía recién Ille en el video, no creo que haya una gran demanda por trabajadores. Si la economía argentina crece un año, cae otra, crece un año, cae otra, entonces las empresas no pueden estar programando a 10 o a 20 años. No, pero es cierto, si Matías, que hay trabajo informal, ¿eh? Cuando uno habla con el gremio gastronómico, por ejemplo, hay pedidos de trabajo y no vienen, y en general los migrantes son los que ocupan esos puestos. En el interior también, lo que son los trabajos de temporada también son ocupados muchas veces por, bueno, el llamado trabajador golondrina. Acá hay un tema cultural con los planes, me parece, ¿no? Y un negocio detrás del pobrismo que ustedes seguramente deben tener en cuenta. A ver, de nuevo, creo que puede haber situaciones particulares en distintos mercados o en distintos lugares, pero la economía argentina está atravesando por el peor proceso en términos de crecimiento económico, el segundo peor proceso de crecimiento económico de su historia. El primero fue entre mediados de los 70 y fines de los 80. Pasamos 15 años sin crecer mientras la población seguía creciendo y eso implicó una caída del PIB per cápita de 20 puntos. Hoy estamos con una caída del PIB per cápita de entre 11 y 12% porque desde el año 2011 no logramos encadenar 2 años consecutivos de crecimiento. Entonces, un país que hace 12 años que no crece no puede estar teniendo una gran demanda por trabajo, porque si no hay crecimiento, no hay inversión, si no hay inversión, no hay una demanda fuerte por puestos de trabajo. Yo creo, y de hecho uno lo ve, en el último tiempo, aún contando empleo registrado y no registrado, el empleo privado está completamente estancado. Si no hay mayores problemas de desempleo de los que estamos viendo, son porque el sector público ha absorbido a toda esa gente. Entonces, me parece a mí que en todo ese discurso que recién mostraban respecto a los planes sociales, me parece que falta una pata importante que es el peso o la forma de absorción que termina generando el sector público, el Estado, y que no deja a trabajadores libres para ir a trabajar al sector privado. Entonces, me parece que no solo hay que tener en cuenta los mecanismos de planes o programas sociales, sino también el crecimiento que ha tenido el empleo público en el último año. Sin embargo, el presidente dice que estamos muy bien e incluso se animó a arriesgar en esta declaración que somos el segundo país que más crece después de China. Escuchémoslo. Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo. Y contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el Fondo Monetario Internacional, la realidad dice que tuvimos razón. Porque nosotros firmamos con el fondo un acuerdo donde le dijimos al fondo, primero me vas a dejar crecer y después voy a pagarte. Y la verdad que la Argentina en el año 2021 creció 10.3 y en el año 2022 creció casi 6 puntos. Somos, en esos 2 años juntos, el segundo país que más creció la economía. Por lo tanto, no es verdad que ajustamos. Si estaría Majul, algunos dicen, no, déjame, mejor me voy. No voy a hacer eso porque... No, hace así para tenerse la cara, se le cae de vergüenza, ¿no? No se puede creer. Matías, ¿es así? ¿Los datos lo acompañan? Dice que crecimos un 10% en el 21 y un 6% en el 22. ¿Eso es crecimiento, es reactivación? Porque todo el tiempo nos están contando esos números. ¿Qué son, Matías, vos que sos especialista en datos económicos? El 10% del 2021 es toda la recuperación, o en realidad parte de la recuperación del otro 10% que habías caído en el año 2020. Entonces, no se puede hablar de crecimiento cuando una vez que caes y te recuperás, volvés a estar en el punto de partida inicial o recuperación, entonces. Esa idea de que somos el país, comparando contra 2019, que más creció en el mundo después de China, es falsa. En este momento no tengo la lista, pero se las puedo mandar. Hay 30, 40 países como mínimo que crecieron más que Argentina en ese periodo.
Así que nada, o sea, el número del 10% es real, lo midió el INDEC y el 6% el año pasado también, pero contra el 2019 seguimos todavía, si hacemos una comparación internacional, seguimos muy por debajo de otros países. No es verdad eso. Matías, te hago una pregunta, vuelvo a la reunión que tuvieron Carrió con Morales, vos estuviste ahí. ¿Cómo se llevan? Porque vemos la foto y ellos han tenido momentos que fueron bastante álgidos, podríamos decir. En la foto los vemos muy pacíficos, pero contame un poquito, viste, tras bambalinas, ¿qué pasa ahí? ¿Discuten? ¿Qué se dicen? ¿Cómo es esa articulación? No. A ver, yo desde mi rol te puedo decir que fue una reunión súper amena, distendida, a ver, ellos, más allá, esto ya es una opinión personal, pero más allá de que puedan tener algún roce en particular en algún periodo, se conocen hace años, hace décadas, diría yo, así que tienen una relación de muy largo plazo. Vos decís que hay cohesión entre ellos ahora. Sí, la verdad que el clima de la reunión fue perfecto, así que desde ese punto de vista lo vi muy bien. Entiendo que Morales tuvo que volver a Jujuy muy rápido, ¿no? Por un temita, pero la reunión fue larga y vos decís que de saldo positivo. Sí, la reunión ¿Hablaron? duró más de 2 horas seguro. Del lanzamiento económico del cuidado de precios justos por vía Los Moyanos, los muchachos? No se habló particularmente de ese tema. Ajá. ¿Y de Rodríguez Larreta, que se fotografió también con Morales? No, fue estrictamente, al menos en la parte que me tocó a mí, fue estrictamente económica. Como les decía recién, una descripción de la dificultad económica actual y pensando en cómo se puede resolver. Y me dijiste que reforma laboral sí, que van a buscar la mayoría de los trabajadores, el 50% que no están afiliados, para encontrar un consenso social. ¿Y la reforma impositiva también? Bueno, con la reforma impositiva obviamente que hay un consenso muy amplio de que hay que modificar los impuestos en Argentina. El tema de la reforma impositiva es el timing, porque Argentina tiene un problema de déficit fiscal muy alto y bajar los impuestos de manera muy rápida antes de poder bajar el gasto público y equilibrar las cuentas podría llevarte a una crisis más importante que la que tenemos hoy. Entonces me parece que eso hay que cuidarlo con particular atención para no agrandar el déficit fiscal en un momento en el que primero hay que achicarlo, porque Argentina tiene un riesgo país de 2.000 puntos. Un riesgo país de 2.000 puntos significa que nadie quiere financiar más déficits fiscales de Argentina. Si lo primero que hacemos es ampliar el déficit fiscal y por lo tanto necesitar más financiamiento, me parece que empezamos por el lado equivocado. Muchas gracias, Matías. Una muy buena entrevista. Un abrazo. Bueno, y de la economía.